A esta hora recibimos en TPA Noticias Matinal a María José Domínguez y Montserrat Jiménez. Son geólogas, son profesora titular de la Universidad de Oviedo de Geología y catedrática de la Universidad de Oviedo también en Geología. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, la recibimos porque ustedes son geólogas y, si me lo permiten, expertas en argallos, estudian los argallos, ¿no? ¿Qué es lo que analizan en sus estudios? Bueno, pues nosotros, además de los argallos, estudiamos todos los procesos, un conjunto de procesos relacionados con el relieve, cómo se forma, cómo se origina, cómo va cambiando, y para ello contamos con un magnífico laboratorio natural que es la Cordillera Cantábrica. Y lo que ocurre es que los argallos están entre los procesos más vivos y, por tanto, más interesantes para nosotros, y ya desde hace unos 30 años está siendo una de nuestras líneas de investigación prioritarias. Sí, María José, ¿es una zona especialmente sensible, Asturias? Bueno, Asturias efectivamente tiene un relieve muy accidentado, tiene una serie de precipitaciones anuales abundantes, tiene fuertes pendientes, tiene un tipo de rocas particular y eso hace que Asturias sea un terreno especialmente propenso para sufrir argallos. Entiendo que es importante estudiarlos. No sé si es la palabra adecuada para prevenirlos o es que, bueno, supongo que prevenirlos es casi imposible, no lo sé. Digamos, ¿por qué es importante entonces estudiar estos argallos? ¿Nos puede dar, quiero decir, nos puede dar alguna respuesta, alguna manera de prevenir? ¿Nos podemos anticipar? Bueno, esa sería una de nuestras aspiraciones y pensamos que realmente podemos entrar a aproximarnos a lo que es la prevención, pero para ello previamente necesitamos conocimiento, necesitamos investigar, saber dónde están estos procesos, cómo son, cómo se forman, por qué, y eso es parte de las tareas de investigación que hemos desarrollado hasta ahora. Para prevenirlos hace falta sobre todo un cambio de mentalidad, empezar a estudiar el argallo antes de que se produzca y no a posteriori, no una vez se ha generado el problema intentar solucionarlo. Entonces, para eso existe una serie de estudios que permiten establecer, digamos, la ocupación o la distribución en el espacio de los argallos y una aproximación a su evolución temporal. Es muy interesante esto que dice, perdone, porque claro, para prevenirlo primero hay que querer prevenirlo, dice, hay que cambiar la mentalidad. Porque le hago una pregunta concreta. Este argallo último que costó la vida de una mujer en el corredor del Narcea, ¿desde que pasó se han puesto alguien en contacto con ustedes para estudiar qué pudo haber ocurrido ahí? Con nosotros no. Lo normal sería que sí lo hubieran hecho. Bueno, es que realmente uno de los problemas que vemos a la hora de investigar, y esto lo sabrá usted, lo habrán oído en más ocasiones, es que se genera en los centros de investigación y particularmente en nuestro grupo en la Universidad de Oviedo, se genera una gran cantidad de conocimiento básico y luego resulta muy difícil que este conocimiento se transforme en aplicado porque faltan, de hecho, algunos cauces de comunicación con la administración y con los organismos competentes en todos estos temas. Bueno, y ahí está, por ejemplo, el VAPA. ¿Qué es el VAPA? Bueno, el VAPA es una base de datos de argallos del Principado de Asturias, ese es el término, el acrónimo, y ¿qué es? Es una colección de argallos que llevamos recopilando desde 1980 hasta la actualidad. Por poner un dato, desde el año 80 hasta el 2020 tenemos registrados 2.800 argallos en el Principado de Asturias, que son aquellos argallos que han sido noticia, que han provocado algún problema. Creemos que son pues una pequeña parte de todos los que se producen en realidad. Entonces, la VAPA es un registro de todos esos argallos y en el que colaboran pues, los ciudadanos, la Guardería Forestal, la Consejería del Principado, distintos organismos que nos hacen llegar esa información y también la prensa es una fuente de noticias importante. ¿Está actualizada esta VAPA? Bueno, a día de hoy tenemos que decir que está en vías de... está actualizada hasta 2020 y hasta ese momento, bueno, pues lo que nos permite es dibujar un mapa de cómo se distribuyen los argallos en el Principado y dónde actuar prioritariamente, dónde están esos argallos, cuál es su distribución y cómo son. Claro, si estuviese realmente actualizada 2022 nos permitiría ser más precisos, ¿no?
Claro, si algo nos permite la VAPA es conocer el terreno. Y si hay algo que cree problemas a los asturianos, esos son los argallos. Entonces, como acaba de decir Montse, necesitamos adelantarnos a los argallos y actuar a priori, actuar por adelantado, no siempre ir al ritmo que nos marcan los argallos. Siempre cuando caen muchas lluvias y empiezan a ocurrir argallos, bueno, pues todos nos acordamos de cómo se puede prevenir, pero lo que siempre decimos nosotros es que no hay que recurrir a Santa Bárbara solo cuando truena, ¿no? Hay que adelantarse a los argallos antes de que empiece a llover. ¿Y es posible adelantarse? ¿Es posible prevenir? ¿Cuál podría ser una estrategia de actuación ante los argallos? Bueno, en los argallos, en la predicción de argallos hay dos vertientes. Una es la vertiente espacial y otra es la vertiente temporal. En cuanto a la vertiente espacial, sabemos muy bien cuáles son las zonas problemáticas, qué tipo de rocas dan más problemas, qué pendientes, qué desmontes. Es decir, que espacialmente tenemos bastante acotado ya dónde está la peligrosidad por argallos. Desde el punto de vista temporal, bueno, pues ahí lo que sí sabemos, también lo sabemos nosotros, lo saben toda la gente que nos escucha probablemente, que los argallos se asocian con las precipitaciones. Y ahora mismo, bueno, pues las previsiones meteorológicas cada vez son más detalladas y tienen mayor acierto. Entonces, digamos que tenemos ya mucha aproximación para esa predicción de la que me preguntaba, es decir, previsión espacial y previsión temporal. ¿Y podría haber alguna relación, Montserrat, con el cambio climático en la proliferación de argallos? O incluso, si me permite, ¿hay más argallos ahora que antes? Porque a lo mejor eso solo es una percepción. Bueno, son dos cuestiones que se pueden tratar de manera distinta. En primer lugar, las previsiones meteorológicas, las previsiones, de cambio climático apuntan a que va a haber precipitaciones más intensas, con picos más elevados. Y como ha dicho María José, realmente existe una asociación entre la ocurrencia y desencadenamiento de argallos y las precipitaciones. Por tanto, si este escenario de aumento de precipitaciones y aumento de intensidad de precipitaciones se llega a cumplir, como parece ser, desde luego habrá más argallos. La otra cuestión es, si hay más argallos ahora en Asturias que antes, nosotros ahí tenemos, como decíamos antes, tenemos contabilizadas una parte de los argallos, pero hay muchos que no nos llegan, hay muchos que no los conocemos porque no hay referencias, no son noticia, y por tanto no los podemos utilizar en nuestro análisis. Lo que sí hay claramente ahora es que hay una mayor percepción de la realidad de lo que son los argallos y de sus problemas, de los problemas que acarrean, por una parte porque el terreno está cada vez más ocupado, hay cada vez más obras, más infraestructuras, pero paralelamente este tipo de fenómenos son parte, como estamos viendo aquí ahora, de las noticias de prensa cada vez con una mayor frecuencia. Entonces todos estos factores confluyen y a veces no es tan fácil discriminar uno de otro. Claro, ahora es como lo tenemos ya en la puerta de casa, pues nos afecta más. ¿Hay alguna zona de Asturias que se vea más o menos afectada? Bueno, prioritariamente los estudios que hemos hecho nosotros sitúan una mayor parte o la mayor proporción de los argallos en lo que sería todo el entorno de la cuenca carbonífera central. De hecho, fue la zona donde María José desarrolló su tesis y donde se pudieron realizar algunos de los primeros modelos predictivos sobre el desencadenamiento de estos fenómenos. Es una de las zonas más propensas, entre otros motivos, pues por el tipo de rocas que tiene en el sustrato. En el sustrato son rocas poco resistentes, pero también tenemos que pensar en una gran densidad de ocupación del territorio. Son factores, por tanto, que influyen para que haya una mayor propensión a estos fenómenos. ¿Cuáles son sus líneas de trabajo actuales? Bueno, actualmente continuamos alimentando esa base de datos de la VAPA y estamos centrándonos en la actualidad justamente en los argallos que se producen en la costa. La costa asturiana es una costa eminentemente acantilada y esos acantilados sufren gran variedad y cantidad de argallos. Entonces estamos estudiando esos argallos en concreto para ver y estamos viendo que la costa retrocede en algunos casos a razón de 1 metro al año, y en concreto estamos estudiando un gran argallo que hay en el faro de Tazones y eso nos está permitiendo conocer cómo evolucionará la costa en el futuro.
en esos argallos a veces aparecen fósiles, ¿no?, de dinosaurios. Sí, yo creo que estuvo aquí una compañera suya hablando de este tema. Les quería yo preguntar también, ¿tienen ustedes cuantificado, no sé si es posible, cuánto cuestan los argallos a las arcas asturianas? Pues sí, son costes millonarios. Anualmente cuestan, lamentablemente, no solo desde el punto de vista económico, sino también acarrean víctimas humanas, unos 10 en los últimos años, ¿no? En el 2021, en marzo de 2021, se publicó en La Nueva España el dato de 26 millones de euros que había costado al Principado las obras llevadas a cabo desde el año 2015 hasta 2021. Es decir, en poco más de 6 años, 26 millones de euros, lo cual son 4 millones de euros al año, es decir, como promedio, ¿no? Algunos años se han llegado a gastar hasta casi 8 millones de euros. Es decir, son pérdidas millonarias, y hay que tener en cuenta que son solo esos costes son solo los acarreados por las carreteras autonómicas, sin contar carreteras nacionales, autovías, pistas forestales, arreglos en el ámbito urbano, etcétera. Es decir, que son mucho más todavía que esos 4 millones anuales. 4 millones anuales, si les dieran una inyección a su departamento, no haría falta 4 millones, pero seguro que podríamos ahorrar con un poco que les dieran ustedes. Estamos convencidas. Es que, de hecho, adoptar una estrategia, digamos, de prevención financiando estas actuaciones que comentábamos antes va a ser siempre mucho más barato que solucionar el problema cuando ya se ha producido. Es un poco, bueno, si podemos poner el ejemplo ahora de la pandemia, ¿por qué nos estamos vacunando? Pues porque realmente el beneficio va a ser mucho mayor que si luego tenemos que ingresar en un hospital y sufrir los problemas derivados de la enfermedad. Entonces, aquí esas estrategias preventivas que se podrían abordar con mucho menos de ese dinero contribuirían a rentabilizar el uso del territorio y a que la peligrosidad por este tipo de fenómenos, o más que la peligrosidad, el riesgo geológico asociado, disminuyera. Son ustedes un ejemplo de que la ciencia es una inversión a largo plazo y que luego tiene rentabilidad, ¿no? Pasa lo mismo con las vacunas, ¿es así? Pues sí, así es. El trabajo básico de investigación está demostrado, y se ha demostrado sobre todo en estos tiempos, que ha sido fundamental para que el conocimiento de repente pegue un salto y evolucione hacia otros productos, hacia otros logros que son más importantes y más aplicados para la sociedad, como ha ocurrido en este caso con las vacunas. Quería yo preguntarles a las dos, ¿hay alguna carretera por la que ustedes digan, yo por ahí no voy? ¿O no? ¿Alguna hay? Bueno, nos falta yo creo que aprender mucho sobre el tema de los argallos, y bueno, pues en ese sentido nuestra aspiración es llegar a dar una alerta de argallos, igual que hay ahora una alerta de incendios o una alerta por temporales meteorológicos, ¿no? Esa es nuestra aspiración. Desde luego ayudaría mucho saber que en determinados momentos que hay una previsión importante de precipitaciones, pues hay zonas por las que es mejor no pasar. Entonces, esa es nuestra aspiración. Ha respondido usted bien, sin decirme qué carretera cogería, me parece bien, y usted tampoco me parece muy convencida de decírmelo, aunque hay alguna por la que no pasaría. Una pregunta, ¿esta alerta por argallos, hay algo similar en algún otro territorio? Pues sí, en nuestro país vecino, en Portugal, sin ir más lejos, tienen algunas zonas en las que ya tienen alerta por argallos. Entonces no es algo que sea utópico, ni mucho menos, es algo aplicado que ya existe en algunos sitios. Pues nada, María José Domínguez, profesora titular de la Universidad de Oviedo, de la Facultad de Geología, si no me equivoco, y Montserrat Jiménez, que es catedrática de la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo. Pues muchas gracias por sus reflexiones, enhorabuena por su trabajo, y espero que poco a poco la VAPA vaya creciendo y acabemos con una alerta por argallos, que sería muy interesante para prevenir y para ahorrarnos, sobre todo, vidas y después ya dinero. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por acogernos.